Buenos días. Retomando un poco los videos de análisis matemático 2, acá se nos presenta un caso, particularmente estamos viendo lo que es límite de una función. Tenemos una función z, función de x e y, y nos piden calcular el límite en el origen de coordenadas, ¿no? En el punto 0, 0. Nosotros acá, si planteamos el límite de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado para el punto P que tiende a 0, 0, si vamos directamente por el cálculo del límite doble, ¿no? Que habíamos dicho que era el primer paso o el paso 0. Bueno, si nosotros sustituimos directamente, vemos que nos da 0 menos 0 dividido lo mismo. O sea que estamos en presencia de una indeterminación. El paso siguiente, el inmediato paso siguiente, es ver si por algún procedimiento algebraico nosotros podemos levantar esa indeterminación. Sería buscar algún caso de factoreo que nos permita simplificar algebraicamente y de esa forma eliminar el factor indeterminante, pero acá no es posible. Vemos que sí es posible factorizar el numerador, que es una diferencia de cuadrado que daría x más y por x más y, o sea, el producto de la suma por la diferencia de sus bases, pero no nos permitiría simplificar con el denominador porque no es factorizable, porque justamente es la suma de potencias pares. Por lo tanto, la indeterminación queda ya, digamos, no nos está inhibiendo la posibilidad de levantarla. Tendríamos que encarar el paso siguiente, aunque, bueno, eso de siguiente es relativo. Podríamos hacer los límites sucesivos, o sea, el L1, L2, que sería acercarnos primero por x igual a 0 y luego por y igual a 0, y luego por y igual a 0 y por x igual a 0, o viceversa. Pero vamos a ir directamente por el límite radial, que en cierta forma está abarcando esa situación, ¿no? Porque acá nos vamos a acercar al origen de coordenadas, y acá tenemos x, acá tenemos y, acá tenemos el eje z perpendicular, la función la tenemos acá en el espacio, y nos estamos acercando. Uno de los límites sucesivos sería acercarnos por x, luego por y el otro a la inversa. Pero vamos a ir directamente por el límite radial, que en realidad, bueno, particularmente yo prefiero más llamarlo no límite radial, sino el haz de recta que pasen por el punto 0, 0. Para eso tenemos que definir la expresión genérica de este haz de recta. Y bueno, si acá el formato es el más simple de todo, es y igual a mx, porque la ordenada al origen es igual a 0, o sea, n es igual a 0. Si fuese en otro punto, por ejemplo, en este punto, tendríamos que aplicar y menos y sub 0 igual a m factor de x menos x0, pero en este caso se simplifica bastante la situación. Entonces, si nosotros acá colocamos el límite radial, va a ser igual al límite de, vamos a colocar x al cuadrado menos, en vez de colocar y, vamos a colocar su igual, m por x, pero como está elevado al cuadrado, va a ser m al cuadrado por x al cuadrado, sobre x al cuadrado más m al cuadrado por x al cuadrado. Bueno, y esto es para x igual a 0, porque ya todo esto que tenemos acá es una función de x. Recordamos que m es un parámetro, es lo que nos está, digamos, identificando la familia de curvas. Bueno, esto no es ni más ni menos que el límite para x que tiende a 0. Nada nos impide sacar factor común tanto en el numerador como en el denominador, x al cuadrado, con lo cual queda 1 menos m al cuadrado dividido x al cuadrado factor de 1 más m al cuadrado. Bien. Y ahora sí podemos simplificar x cuadrado con x cuadrado. Recordamos bien
el hecho de por qué podemos simplificar. Estamos pudiendo simplificar porque esto es, la función es límite para x que tiende a 0, no para x igual a 0. Si fuese x igual a 0, bueno, tendríamos una restricción. No podríamos dividir 0 dividido 0, o podríamos hacerlo e indicar todo esto es válido para x distinto de 0. Entonces con esto tendríamos que el límite radial es igual, como ustedes, bueno, lo podría colocar directamente acá. Esto, ustedes pueden ver que nos queda, bueno, ya que estamos, lo colocamos acá, es el límite para x que tiende a 0 de una expresión que no depende de x, o sea, es una constante, más m al cuadrado. Entonces esto es una función, ahí le ponen ustedes la letra que quieran, es una función de m. Es decir, que si nosotros tomamos esta recta que tiene un determinado valor de m, recuerden que m es el coeficiente angular, que vendría a ser en términos trigonométricos la pendiente, ¿no? En términos trigonométricos, la tangente trigonométrica de la tangente geométrica de esta recta. Para este valor tendríamos un límite, un valor de límite distinto. Para este valor tendríamos, no de límite, un valor de L distinto. Para este tendríamos un valor de L distinto, para este un valor de L distinto, y así con todos los otros. Entonces ya el solo hecho de que el límite radial nos dé una función de m, ya eso tenemos la certeza de que el límite doble de la función no existe. En el punto 0, 0, si nosotros completamos esto con el concepto de continuidad, en el punto 0, 0 nosotros tenemos una discontinuidad, y por la definición de discontinuidad, la discontinuidad es inevitable ya que no existe el límite en ese punto. Bueno, este es un ejercicio que ha sido un poco, digamos, corto, pero es porque nosotros lo hemos acortado, porque podríamos haber hecho límite sucesivo, límite radial, límite parabólico, pero ya el solo hecho que nosotros el límite radial no nos dé, ya es suficiente para asegurar que no existe el límite doble. Si hubiese existido, digamos, si no hubiese sido función de m, tampoco estaríamos tranquilos, digamos, estaríamos tranquilos, pero tendríamos que encarar o continuar con esta ejercitación buscando, por ejemplo, acercarnos al punto a través de, por ejemplo, de trayectorias parabólicas. Con lo cual, ahí en vez de tener como parámetro m, tendríamos como parámetro, perdón el desorden, pero estaríamos pasando por el origen a través de un haz de parábola igual a ax al cuadrado, en donde acá el parámetro es igual a a. Bueno, espero que haya resultado útil este ejercicio.